¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de la serie Warhammer 40.000 Conquest. Y ya sabéis, esta colección en fascículos publicada por Salvati de la mano de Games Workshop, evidentemente, que estamos recibiendo semana a semana en los kioscos. Hoy vamos a ver el fascículo número 8, este fascículo que ilustra esta portada de un Librarian y que ya veis que está muy molón. Lo primero que vemos es la portada que nos promete, ¿no? Descubre a los Librarians, pinta un Librarian Space Marine y los psíquicos se unen al combate, con lo cual tenemos un fascículo enteramente dedicado a lo que es la fase psíquica. Así que sin más, vamos allá, empezamos pues como siempre con esta introducción de Ayan y ya pasamos a los Space Marine Librarians, en la que nos habla pues de qué designación reciben, ¿no? Como Librarian, los rangos, diferentes rangos que tenemos como Chief Librarian, Epistolary, Codicer y Lexicanum, el rol en combate, que son de mando y de psíquico, y las especialidades, como comunicaciones, liderazgo, combate psíquico. Además nos hablan de su armamento, arma de fuerza, pistola Volter, y ya empezamos pues con la literatura de todo lo que es esto que envuelve a los Librarians, que son pues esto, ¿no? Unos psíquicos, ¿no? Unos individuos que controlan la energía, canalizan la energía del Warp para poder usarla a su voluntad de alguna manera. Luego ya llegamos a la parte de Almería de Librarius, en la cual nos habla de las armas de fuerza, ¿no? Las diferentes armas, como los báculos, los bastones y las espadas de energía, con la cual canalizan todas estos poderes. Además, hay un capítulo, aquí un pequeño recuadro que nos habla de las capuchas, además las capuchas psíquicas, que los Librarians pueden canalizar su poder a través de estas capuchas para contrarrestar los poderes psíquicos de sus enemigos. Esta se alza desde la parte trasera de la armadura de un Librarian y le cubre la cabeza, se elaboran a partir de cristales cuidadosamente alineados para bloquear los ataques psíquicos, que son estas que veis aquí. Ya veis que muy enfocado, aquí ya vemos 3 armas, el báculo de Tigurius, un elegante bastón de fuerza ultramarine y una espada de fuerza que está ilustrando pues estas armas de energía, estas armas de fuerza que emplean los Librarians. Llegamos a la defensa de Valius, que es básicamente un crucero de asalto de los Dark Angels, y que básicamente es una historia literaria que luego ya veréis que de alguna manera se basa la partidita de cada fascículo, en la cual básicamente a través del Warp pues una invasión de demonios del caos invade esta nave, ¿no? La ubicación, pues el crucero de asalto Valius, el Warp, fuerzas imperiales, pues Dark Angels y Librarian Emelius Cestor, y las fuerzas Daemon, ¿no? Que son demonios de Corne, los Blue Letters para más info, ¿no? Y básicamente pues acaba la parte literaria y empezamos la parte de montaje de este Librarian, en el cual pues como siempre nos dice pues que se ha de recortar siguiendo una serie de pasos y nos marca las zonas que hemos de poner superglue, que hemos de poner pegamento para pegarlo. Y ya empezamos con la parte de pintura, en la cual nos habla del Macrash Glue a toda la miniatura como capa base e imprimación. Luego viene la parte de Lavadon Black en todas estas armas y llegamos al el Retributor Armor, y ya empezamos pues con todas las tintas que recibimos en el fascículo anterior, el Aggressive Shade, y después de darle el Lead Belcher, este color plateado, pues pasamos al Null Oil, esta última tinta que como os digo recibimos en el fascículo 5. Llegamos a la parte táctica, la parte de reglas, en la parte estratégica, y hablamos pues en clave fuerza psíquica, siempre pensando en introducir estos Librarians, con lo cual nos actualizan las reglas para poder introducir esta nueva fase psíquica que iría, pues como veis aquí, entre el movimiento y el disparo, ¿no? Básicamente tendríamos movimiento, fase psíquica, disparo, carga y combate, y luego pasaríamos al turno del otro jugador, ¿no? Del jugador Death War en este caso. Nos habla de cómo se hace la fase psíquica, escoger un psíquico para usar el poder, efectuar el chequeo y los diferentes peligros del Warp, en caso de sacar un doble 1 o un doble 6. Nos habla del
digamos, hechizo, ¿no? El poder básico, que es castigo, y además nos dice que añaden algún poder más para poder, pues eso, ¿no? Tener diferentes poderes. Luego vamos a la resolución de los diferentes poderes psíquicos y ya nos pone un escenario de prueba para poder hacer jugar un poquito, ¿no? Con estos hechizos, y que es un poquito parecido a la, digamos, ambientación que habíamos visto antes, un carguero, un ataque y demás, ¿no? Y pues esto, ¿no? Al final un Primaris Librarian que se enfrenta a estos bichos, que en este caso van a ser Postwalkers y Plague Marines. Y como siempre llegamos a las reglas adicionales, que nos añade un poder psíquico más, el poder de los héroes, otro poder muy chulo, nos habla de un resumen de las diferentes armas y ya nos habla del lanzaplagas, que básicamente hace 2 disparos y área 3 o más, y el enemigo salva con un 5 o más. Luego, pues como siempre, una ilustración de un Plague Marine, una ilustración aquí de un Space Marine, y esto sería todo el fascículo. Ahora vamos a ver lo que estáis esperando, esto que es básicamente la miniatura del Librarian, que ya os digo que es una miniatura espectacular, no la hemos podido montar, pero bueno, la vemos ahí en la portada. Y bueno, ya veis, con una peana de las grandecitas, peana de esas de personaje. Y muy bien, viene en 2 matrices diferentes. En esta de aquí pues vendría lo que son las piernas y lo que es todo el torso con la capa, que está muy chula. Y aquí pues básicamente la hombrera por un lado, el brazo, vamos a mirar, tiene 2 montajes, tiene montaje como siempre, con casco y sin casco, con lo cual ya sabéis que yo lo montaré sin casco porque me gusta darles un poquito de personalidad, pese a que sea más difícil pintarlo, porque al final no es lo mismo pintar la cara que pintar un casco, pero yo creo que merece la pena. Como siempre, ya sabéis que vamos a seguir dándole caña a esto, vais a tener más fascículos, más reseñas de la colección de Warhammer 40.000 Conquest, y nada, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.